Hay estrellas del cine y estrellas del cine. Y luego, además, está Paul Newman. Es el actor más estadounidense de Estados Unidos. Tiene una cara portentosa. Es guapo y encantador y muy trabajador. Su masculinidad resulta especial y también su inteligencia. Cuando está en su mejor momento, se transforma totalmente en sus personajes. A lo largo de una carrera que abarca más de 50 años y más de 60 películas, desde el joven sexy hasta el sofisticado canoso, Paul Newman es la imagen de la personalidad del hombre norteamericano, tanto dentro de la pantalla como fuera de ella. Puede interpretar al malo de la película, pero siempre con un lado encantador. Fuera de la pantalla, sus valores éticos le separan notablemente del resto. ¿Quién compraría acciones de una compañía que regalara todo su dinero? Paul probablemente haya vivido la vida más honorable de todos los que ha habido dentro de nuestra profesión. Y su matrimonio con Joan Woodward es legendario. Paul no es capaz de mantener la atención en una misma cosa más de 2 segundos. Y creo que Joan le ayuda a centrarse y así consigue recordarle lo que había empezado a decir cuando empezó la frase. Un hombre que guarda celosamente su vida privada y se mantiene alejado de los cotilleos de Hollywood. Paul Newman ha sido siempre una persona independiente. Ha sido una especie de modelo a imitar porque siempre ha hecho lo que ha querido. No se fía de las apariencias. Lo que más me llega es cuando se me acerca alguien a decirme: quítate las gafas de sol para que podamos ver tus ojos azules. Creo que no hay una forma más rápida de hacer que te sientas como un cacho de carne. Aunque el público se quede prendado del físico de Newman, hay algo más en él que no se capta a simple vista. Resulta engañoso porque si te fijas más allá de sus ojos azules empiezas a ver muchas cosas detrás de ellos. Tiene algo que es bastante visible y que es como un aire de tristeza, de estar solo, perdido. Siempre ha dado la impresión de ser el gran chico norteamericano, la estrella del cine. Pero también se puede sentir su lucha interior por tener éxito como ser humano ante sus propios ojos. Para ser un actor que se pudiera haber dedicado a vivir de su físico, la pasión de Paul Newman por personajes complejos y con defectos le ha convertido en una leyenda del cine. Desde que empezó su carrera profesional en una tienda de deportes de Ohio hasta llegar al límite del peligro, ha experimentado las mieles del éxito como actor y también el infierno de un padre que pierde a su hijo. Con una ética de trabajo que ya no está de moda y un espíritu tenaz, ha luchado a solas por conservar su intimidad y su integridad, enfrentándose a la máquina de Hollywood, y ha conseguido ser una estrella del cine y mantener el sentido común en su vida privada sin necesidad de dejar de ser él mismo. Por ello, no sorprende que Paul Newman se vea atraído y al mismo tiempo haya conseguido sus mejores interpretaciones con personajes que reflejan su mismo espíritu políticamente incorrecto. Su encarnación del preso rebelde en la película de 1967 La leyenda del indomable refleja a la perfección la actitud desafiante del propio Paul Newman. Era el tipo pequeño. Intenta defenderse contra las cosas hechas por la fuerza. Luke es un tipo que no encaja en ningún sitio y lucha contra el sistema solo porque es un sistema. Su verdadera forma de ser es la de no abandonar nunca y no perder nunca la esperanza. Y eso es lo que todos los hombres admiran de él. Al principio cae mal, pero una vez que demuestra que no se va a rendir nunca y que antes vas a tener que matarle, se convierte en un mito para estos chicos. Se convierte en su héroe. La valiente lucha de su personaje Luke contra la autoridad le llegó al corazón a Paul Newman.
La actitud de Paul en la película era la misma que mantenía en la vida, en las acciones que tomaba y en todas las cosas que hizo como persona. En su carrera influía el hecho de que era una persona que estaba siempre en pie de guerra contra los poderes superiores. Era algo en lo que creía como actor y en lo que creía también como persona. I wonder if you see yourself as an anti-establishment figure. No, I just think that comes out of common sense. La obsesión de Paul Newman ha sido siempre encarnar a los perdedores. 15 años después de La leyenda del indomable, recibió los aplausos de la crítica por su interpretación de un antihéroe en la película de 1982, Veredicto Final. His name is Frank Galvin. 4 cases in the last 3 years. He's lost them all. This man's scared to death to go to court. Se trata de un borracho perdido que en ese momento de su vida encuentra una forma de salvarse a sí mismo. Newman interpreta a un abogado alcohólico, Frank Galvin, que defiende a una mujer pobre que ha sido injuriada por la poderosa diócesis católica de Boston. Court exists to give him a chance at justice. And is that what you're going to do? Maybe I can do something right. Fuera de la pantalla, Paul Newman siempre se ha puesto del lado de los débiles y se identifica perfectamente con la lucha de Galvin por hacer justicia. Creo que al final de Veredicto Final, cuando habla con el jurado, Paul Newman dice muchas cosas que siente él mismo. Vi un montón de cosas de Paul Newman en ese discurso. Era algo a lo que se sentía muy próximo. If we are to have faith in justice, we need only to believe in ourselves and act with justice. See, I believe there is justice in our hearts. Una grandísima actuación. Y solo necesitó realizar una toma, nada más. La identificación de Paul Newman con el sentido de la justicia de Galvin hizo que pareciera interpretarlo sin esfuerzo, pero el proceso de encarnación de personajes llevados al límite no resulta nada fácil. En 1981, en ausencia de malicia, Newman interpreta a Michael Gallagher, un hombre acusado falsamente de ser sospechoso de asesinato por una periodista interpretada por Sally Field. I'm Michael Gallagher. Want to know where the story came from? Hay una escena en la que Newman se enfrenta a la periodista que escribió la historia. Era una escena muy difícil, casi una violación. Y a Paul, siendo como es, le resultó muy duro hacerla. Así que tuve que ponerle violento y decirle que me agarrara o que si no abandonaría el plató. Todo esto le resultó muy frustrante porque tuvo que agarrarme y sacudirme así contra unas cajas y más cosas. Y yo le decía, estoy bien, Paul, estoy bien, no te preocupes, de verdad. Tienes que hacerlo, me encuentro bien. Tuve que hacerlo así. Una vez me dijo que las cosas no le venían de forma natural. Cuando yo estaba empezando, veía que a algunas personas con las que trabajaba, todo les resultaba muy fácil, como muy natural. Y cuando Paul me dijo que a él no le venían de forma natural, me sentí aliviado, aunque sabía que iba a tener que trabajar duro para conseguir esa naturalidad. A Paul le resulta difícil interpretar papeles de personajes diferentes a sí mismo por el hecho de ser reservado con sus sentimientos. Paul protege mucho su intimidad y resulta muy difícil acercarte demasiado a él. No recuerdo si fue en el cumpleaños de Paul o de Joan, pero Joan y sus hijas empezaron a decir por el micrófono cosas bonitas de su marido y de su padre. Y Paul cogió una servilleta de la mesa y se la puso en la cabeza. Así es como es Paul. Parece la persona más sencilla del mundo, pero es muy complejo. Creo que solo muestra su lado sencillo a la gente. Está claro que no es como muchas estrellas de ahora que aparecen en la televisión contando hasta los secretos más íntimos. Tiene una especie de sentido antiguo de reservarse esas cosas para sí mismo. Paul Newman puede resultar inaccesible, no solo para los demás, sino para sí mismo. Algunas veces desconecta. Y llegado a ese punto, no se puede hacer nada más que esperar a que vuelva a conectar otra vez. Me siento mucho más cómodo cuando me salgo de mi propia piel. Cuando me meto dentro de mí mismo, no consigo sentir las emociones que me gusta transmitir por la pantalla. Cuando me escondo detrás de la fachada de otro personaje, me resulta más fácil porque ya no se me ve a mí, sino a otra persona.
It's the only difference. Everything else works about the same. El hombre al que le salieron las canas delante de la cámara nació el 26 de enero de 1925 en una buena familia de Cleveland, Ohio, que le inculcó, entre otros valores, el del trabajo duro. Creo que la ética la heredó de su padre, que era un hombre de una integridad implacable. Poseía una próspera tienda de deportes y creía en las virtudes del trabajo duro. Paul se unió siendo niño a un teatro infantil y no consiguió destacar. Tampoco conseguía los papeles que quería en las obras de la escuela. En 1946 empezó a estudiar económicas en Kenyon College para satisfacer a su padre. La idea era trabajar en la tienda de deportes de la familia, pero en la universidad se sintió más libre de elegir y se cambió a arte dramático, logrando prosperar dentro de la comunidad de actores. Tras graduarse, continuó persiguiendo su sueño en los teatros de variedades de verano, donde conoció y se casó con la actriz Jackie Witt. Pero para su pragmático padre, su deseo de convertirse en actor era un camino arriesgado con un futuro incierto. Por desgracia, mi padre falleció antes de conocer lo que estaba a punto de hacer, que era empezar seriamente una profesión en el teatro como actor. Creo que dentro de su corazón pensaba que era una especie de aventura imposible o un sueño inalcanzable. Empeñado en demostrar que su interés era algo más que un capricho pasajero, estudió interpretación en Yale y a los 27 años se fue a Nueva York con la esperanza de triunfar. Su entusiasmo y su físico le ganaron pequeños papeles en teatro y televisión y la oportunidad de trabajar con jóvenes y prometedores directores. Era uno de los que más ganas le ponía. Era como un cachorrito. Quería actuar en todos los papeles y ensayarlos. Lo quería todo. Me dio la impresión de que estaba enamorado de su profesión. Pero Paul sabía que solo con entusiasmo y trabajo duro no se llegaría lejos, por lo que se matriculó en el Actor Studio, donde estudió con su fundador, Lee Strasberg. What I learned at Actor Studio is taking the actor and allowing him to function at his optimum pitch with whatever equipment he has. Allí no se va a estudiar. A lo que se va allí es a conocerte a ti mismo. Lo que encuentras es un ambiente de búsqueda de ti mismo. Whatever I have achieved as an actor, the Actor Studio must either take the blame or the credit, because when I went there, I was the rankest kind of amateur. I had never seen theater. I've never really seen people thinking on their feet, of reacting spontaneously to things. En 1954, después de 2 años en los escenarios, Newman fue invitado a las pruebas de la película de la Warner Al Este del Edén. Kiss me. Can't hear. Pero perdió el papel después de competir mano a mano con otro joven actor llamado James Dean. Swap. Turn it back just another. Nose to nose. Look right at each other. Profile. Yeah. Envidiaba a James Dean y a Marlon Brando porque se sentían muy cómodos dentro de sus físicos. Él nunca se sintió verdaderamente auténtico. Aunque Paul tenía muchas dudas sobre sí mismo, los estudios no las tuvieron. Recibí un montón de ofertas para hacer películas que rechacé hasta que alguien que no recuerdo me dijo: van a estar llamándote a la puerta hasta que dejen de llamarte. Warner Brothers fue el gran ganador al amarrar al joven de 29 años en el contrato estándar de 5 años de duración, y el primer papel protagonista para el que le utilizaron fue para la película de época The Silver Chalice. Tanto Warners como Newman tenían grandes expectativas. Basil the pagan, whose gifted hands shaped the silver chalice. Tenían a este chico guapo de Nueva York que tenía un buen perfil y pensaron que harían dinero con él. It would have been very easy, Deborah, when we were in the desert, to yield to the temptation to be your husband. Paul Newman no se sintió nada cómodo en la película. Me entró la risa y solo esperaba no encontrármelo para que no me preguntara qué pensaba de ella. I was grateful that I survived that. It was just the worst film made in the entirety of the 1950s. Creo que en Hollywood no sabían todavía lo que Paul podía llegar a hacer. El hecho de que fuera tan guapo fue un obstáculo. En Hollywood se suele valorar mucho este tipo de belleza, y ahí acaba todo. Afortunadamente, a mediados de los 50, la pantalla grande no era el único lugar donde se podía ver a un joven actor como Newman.
La televisión estaba captando al público de todo el país con programas en directo los domingos por la noche, cuando los espectadores podían relajarse cómodamente en sus sillones. Para un actor como Newman, que solía prepararse mucho, la televisión en directo era otra historia. Si no te hacía ilusión hacer televisión en directo, es que estabas loco, porque era como volar a ciegas. Llegabas a las 8 y ya estabas en el aire. La gran oportunidad de interpretar un papel protagonista en la televisión le llegó a Newman en otoño de 1955 al morir su compañero James Dean, quien iba a protagonizar el drama de televisión de la NBC, The Butler. Intentaron conseguir desesperadamente otra estrella para reemplazarle. Algo imposible. Sin tiempo para encontrar a otra gran estrella, sugirieron a Newman para el papel. Paul leyó el guión y dijo, esto es muy difícil, no puedo hacerlo. Esto es todo un reto y no me he preparado lo suficiente. Pero sabiendo que podría ser una gran oportunidad, Newman aceptó el papel a pesar de los nervios. Recuerdo ir al lavabo y estaba poniéndose papel higiénico en las axilas para no ahogarse de tanto que sudaba. Newman consiguió representar con éxito su difícil papel, lo que le abrió las puertas para convertirse en una estrella del cine. La MGM, impresionada por su actuación en The Butler, pidió prestado a Newman a la Warner Brothers para interpretar el papel de Rocky Graziano en la película Marcado por el odio. Newman sacó todo lo que llevaba dentro en su primera oportunidad de encarnar realmente a un personaje en el cine. But what about them other guys smearing it all over the front page? What a rat I am. What a liar. What a no-good East Side bum I am. Sure. Graziano, he's a no-good criminal, a coward, a yellow rat. Remember that. Graziano's the scum of the slums. He'll never... La película recaudó 2 millones de euros y Paul Newman, a sus 31 años, parecía encaminarse hacia el éxito. Pero su siguiente película, Traidor a su patria, fracasó. Paul Newman no se convirtió en estrella al instante, como Marlon Brando. Uno de los problemas en aquel tiempo era que Brando dominaba con su presencia. Era como si hubieran puesto una manta encima a todos los demás. Mucha gente pensaba que se parecía a Brando. A menudo le paraban en la calle y le decían, «Señor Brando, ¿me puede firmar un autógrafo?» La carrera de Paul Newman a principios y mediados de los 50 iba por rachas, y su vida personal también pasó por rachas malas. Sus largos periodos en Hollywood mientras su esposa Jackie y sus 3 hijos vivían en la costa este estaban pasando factura al matrimonio. Paul compartía casa en Los Ángeles con 3 amigos. Uno de ellos era una joven actriz llamada Joan Woodward, a quien había conocido en un escenario en Nueva York años atrás. Paul llevaba una vida caótica en aquellos momentos, y por su forma de comportarse se sabía que había algo especial entre ellos. En 1957, Newman y Woodward trabajaron juntos en el largo y cálido verano. Su romance fuera de las pantallas animó la turbulenta atracción que viven en la película. That's not enough. That's at a price on myself. A high, high price. But I've got quite a lot to give. Things I've been saving up my whole life. Pocos meses antes del estreno de la película, el siempre reservado Newman se divorció discretamente de su primera esposa en México y se casó con Joan Woodward en Las Vegas. A pesar de que se podía haber convertido fácilmente en un escándalo, el divorcio de Newman y su segundo matrimonio casi no despertó el interés de la prensa. Y aunque al principio acordaron que Newman solo vería a sus hijos los veranos, después dijo que los niños nunca perderán del todo las cicatrices del divorcio, aunque hagamos lo que podamos por curarlas. How in hell on earth do you imagine you're going to have a child by a man who cannot stand you? Paul Newman protagonizó en 1958 La gata sobre el tejado de zinc junto a la estrella de la MGM Elizabeth Taylor, encarnando a un héroe del fútbol americano incapaz de tener hijos con su esposa. But I can't live on this way. Now you agreed to accept that condition. I know I did, but I can't. La película le valió a Newman para ser nominado por primera vez a un Oscar y le convirtió en un sex symbol en todo el mundo. La MGM había alquilado a Newman por 75.000 euros y Newman ganó 18.000 como salario sin participación en las ganancias de la película, a pesar de que fue un gran éxito. Empezó a sentirse como un engranaje de la maquinaria de Hollywood. The individual seems to be getting smaller and smaller, and not because he wants to, but because the machinery that surrounds him is getting bigger and bigger. En 1959 consigue la independencia profesional que tanto ansiaba. Paul da el valiente paso de romper su contrato con la Warners.
Jack Warner tenía un poder inmenso y Paul tuvo mucho valor para decirle que no quería continuar el contrato con el estudio y que quería ser independiente. A sus 36 años tuvo que pagar una multa de $500,000 a la Warner por obtener la libertad y obedecer solo a sus propias reglas. A Paul siempre le gustaba arriesgar para que no le etiquetaran de lo que en realidad es, un líder. Por eso siempre arriesgaba con determinadas cosas. Big John, you think this boy is a hustler? En 1967, una vez libre para elegir sus propios papeles, optó por interpretar al fulero jugador de billar Eddie en El Buscavidas. Fue decisivo y el primero de una serie en que el ahora independiente Newman daba protagonismo a personajes que cambiarían el concepto de héroe en Hollywood. I could always buy a bottle, fifth of scotch. What do you want me to do? Just step out in the alley? Is that it? Lo que vi fue que estaba intentando hacer algo importante y tenía el papel perfecto para hacerlo. El de un personaje que era un poco perdedor, que era débil, pero ambicioso. They better kill me, Bert. They better go all the way with me. Because if they just bust me up, put all those pieces back together again, and then so help me. So help me God, Bert. I'm gonna come back here and I'm gonna kill you. La interpretación de Eddie le valió para conseguir su segunda nominación a un Oscar. En 1963 siguió yendo contracorriente en la película Had, el más salvaje entre mil. La naturaleza salvaje de este cowboy desalmado pretendía despertar la preocupación en el público. El personaje tiene unos deseos desmesurados y destruye todas las almas con las que se encuentra. I'll bring you a 2-pound box of candy and maybe a bottle of perfume from the drugstore. I've done my time with one cold-blooded bastard. I'm not looking for another. It's too late, honey. You already found him. Creo que Had fue una película que rompió los cánones desde el punto de vista de la interpretación. Aunque no fuera un personaje atrayente, lo interpretó con tal honestidad que el público consiguió identificar a este personaje con gente a la que habían conocido. But how'd a man like you come to be a son to me? Oh, that's easy. I was no bundle left on a doorstep. Wasn't found in no bulrushes. You got the same feelings below your belt as any other man. So you got stuck with me for a son. El mismo inconformismo que caracteriza a sus difíciles personajes como el de Had se vería reflejado fuera de las pantallas en su obstinado empeño en recorrer su propio camino como activista político y social de izquierdas. En 1963, Paul Newman se manifestó junto a Marlon Brando y Martin Luther King en apoyo del movimiento de derechos civiles en Alabama. Y en 1968 realizó una feroz campaña en favor del candidato demócrata a la presidencia, Eugene McCarthy. I think it's necessary to get behind the senator now, early in the game. Creo que Paul desde el principio quería demostrar que era algo más de lo que la gente se pensaba. Y para ello necesitaba comprometerse políticamente y demostrar que había otro lado de su personalidad más interesante. Ya fuera oponiéndose a la guerra del Vietnam o abogando por el desarme nuclear. They call the MX missile not what it ought to be called, which is an annihilator. They call it the Peacekeeper. A lo largo de los años, Paul Newman ha sido un firme defensor de la causa liberal. Algunas personas aparecen y desaparecen de la vida pública según la moda del momento, pero él es auténtico. Estamos hablando de cosas como el desarme, el control de armas y misiles o la defensa nacional. Y Paul está haciendo un gran trabajo. Creo que es el único actor que conozco que se lleva el periódico a la sala de maquillaje para leérselo. Sus 30 años de compromiso político y su dinero le convirtieron en el candidato ideal cuando en 1994 la revista política de izquierdas The Nation necesitaba una donación de $1 millón para salvarse. Acabamos cenando juntos y le dije que andábamos buscando un pequeño grupo de gente que pusiera todo este dinero por nosotros. También había venido Joan Woodward y creía que iba a suponer una distracción para nuestros negocios, pero resultó ser al contrario. Joan nunca obliga a nadie, pero con su forma de ser sureña y tranquila, acaba convenciéndote de que eso es lo que quieres hacer.
Y Joan nos interrumpió diciendo, Paul, esto es para ti. Y él le contestó, pero es mucho dinero. Y ella le dijo, sí, pero tú tienes mucho dinero. Y tú también, le dijo él. Y ella le contestó, no tanto como tú, cariño. Y al final aceptó hacerlo. Desde la política a la interpretación, Paul y Joan se han apoyado mutuamente en sus pasiones. En 1967, Joan le enseñó un guión llamado Raquel, Raquel, una historia de la lucha de una solterona sureña de 35 años por dejar a su madre. Woodward estaba muy ilusionada con el proyecto, pero era muy difícil venderlo a los estudios. Dijeron, ¿qué demonios vamos a hacer con esto? ¿A quién le importa la historia de una mujer de 35 años que es virgen? Pero Paul vio en la lucha de Raquel por su libertad emocional y espiritual un reflejo de su propio crecimiento personal y profesional. Paul se interesó mucho y lloraba cada vez que llegaba al final, porque este personaje quería apartarse de todo lo que significara seguridad para ella y mostrarse vulnerable. Eso es lo que le terminó de convencer. Sintiéndose cada vez más atraído por el guión, Newman, a sus 42 años, decidió ponerse por primera vez detrás de la cámara y acordó con la Warner Brothers cubrir todo lo que se saliera del presupuesto con su propio dinero. Este personaje es también, en cierto modo, un holograma de Paul. Lo que él había querido para sí mismo. Ser vulnerable y arriesgar igual que cuando empezó. La película se convirtió en un asunto familiar. Aunque siempre se habían comportado de forma muy protectora con sus hijos, Newman eligió a su hija Nell para hacer de joven Raquel, aduciendo que aunque no le gustaba la idea, como director era la elección ideal. Rodada a pocos minutos de su propia casa en Connecticut, Newman y Woodward realizaron la película exactamente como querían. Le dijo a Joan, solo te voy a decir una cosa, tienes que sufrir, es lo único que te pido. Y se puede ver que hasta cuando sonríe parece estar sufriendo. Pero así fue la dirección. Es todo lo que hizo. Bueno, a veces se la llevaba a un rincón y le comentaba cosas al oído. Pero básicamente eso es todo lo que le dijo. Está sentada en el rodaje y parece como si no estuviera haciendo nada, pero hay algo en su interior que está en funcionamiento y de lo que nadie sabe de qué se trata. Al ver algunas de las cosas que hizo tenía que apartarme de la cámara porque realmente me llegaban muy dentro. Los riesgos asumidos por la pareja tuvieron su recompensa y Raquel fue nominada a 4 Oscars. A pesar de su éxito en Hollywood, no viven como las típicas parejas de estrellas del cine. Llevan viviendo desde 1962 en una pequeña ciudad de Connecticut con sus 3 hijos, a los que se unen en verano los hijos del anterior matrimonio de Newman. Paul desprecia todo lo que significa ser una celebridad. Por eso vive en una ciudad pequeña, donde nadie le molesta. Lleva una vida muy sencilla. Una noche nos invitaron a cenar a su casa y fue algo muy informal. Joan hizo la cena y no era más que sopa de pollo. Sopa de pollo. Cenamos sopa de pollo en casa de los Newman. A mí me parecía estupendo, pero te esperabas algo más snob. Y después de la cena, ella se puso a hacer labores de punto y hablamos de los chicos. Todo era muy normal y natural. Tenía muchos prejuicios sobre cómo eran las estrellas del cine, pero a partir de esto empecé a pensar de otra manera. Dynamite's ready, Butch. Well, that ought to do it. Think you used enough dynamite there, Butch? En aquellos días había que llevar cuidado con Paul Newman, porque si le decías que iba a ser una comedia, intentaba actuar de forma cómica y entonces era una bomba. A finales de los 60, con el éxito reciente de su primera película como director, Paul Newman se dispuso a aceptar nuevos retos como actor. Creo que se encontraba con ganas de aventura y que también estaba un poco cansado de que le encasillaran en un estereotipo de personajes estoicos y heroicos. En 1969 se le presentó la oportunidad de hacer algo nuevo a sus 44 años con la película Dos hombres y un destino. George Roy Hill esperaba que el personaje de Butch explotara un lado de Paul Newman que no se había visto nunca en la pantalla. George vio algo en Paul que no creo que hubiera visto mucha gente, que es su lado joven y jovial. Como si fuera un niño a quien no se le consigue acostar nunca.
Cuando intervine en la película, Paul Newman era una gran estrella y siempre te preguntabas cómo sería. Y era una persona accesible, muy fácil de tratar y con un gran sentido del humor. Las escenas en la bicicleta las rodamos en diferentes localizaciones y la mayoría de las veces con un gran objetivo que nos daba mucha libertad para hacer lo que quisiéramos. Pero la peor parte le tocó a Paul. Porque además de que no era una bicicleta como las de ahora, tenía que ir sorteando todos los baches con este paquete montado sobre el manillar. Butch Cassidy es en cierto modo un papel cómico. La pareja que forman estos dos tipos resulta muy divertida. I'll jump first. I can't swim! Why, are you crazy? The fall will probably kill you. Dos hombres y un destino es uno de los westerns más rentables realizados hasta la fecha, pero pocos imaginan que el joven Butch fue interpretado por un actor de casi 45 años. Una de las exigencias del guión era sacar el niño que llevábamos dentro. Mantener esto vivo es algo muy divertido, pero es algo que a mucha gente le gustaría conservar, pero que se ven incapaces. Para su familia y sus amigos, el niño que Paul lleva dentro siempre ha estado vivo y en buena forma. Es el típico muchacho de Cleveland que no hace más que travesuras. Dos hombres y un destino fue superada en beneficios por el gran éxito de 1973, El Golpe, que llevó el género de la amistad a un nuevo nivel. Desde entonces, Robert Redford y Paul Newman han formado la mejor pareja de secuaces. Nos conocen por gastar bromas que resultan un tanto excéntricas. ¿Cuántos años tiene Paul ya? ¿190? Esto fue cuando cumplió los 50. Me envió un Porsche como regalo de cumpleaños. Encontré uno que estaba totalmente destrozado. Era como de los dibujos animados de Tom y Jerry, aplastado. No tenía ni caja de cambios. Me lo dejaron en mi aparcamiento atado con un gran lazo. Y entonces le dije, feliz cumpleaños. Pero no obtuve ninguna respuesta. Así que hice que lo prensaran. Llamé a la agencia inmobiliaria porque él vivía en una casa alquilada en Westport para que desactivaran la alarma de su casa y entonces le dejamos el pedazo de chatarra en su vestíbulo. Abrí el paquete y había un montón de metal aplastado y prensado en forma de cubo y no habían dejado ninguna nota. Y por supuesto, al final consiguió ganar él, porque nunca admitió haber encontrado nada en su casa. Hasta había dado instrucciones a sus chicos. Llamé al día siguiente y no me contestaron. Cuando afloran los problemas en el rodaje, Newman saca su sentido del humor. Digamos que andas muy justo de tiempo y tienes que sacar adelante una toma. Todo el mundo está muy tenso y empiezan a perder el sentido del humor. Y entonces llega él y dice, esperad, no empezad la toma todavía, un momento, no filméis. Y de repente se pone a contar un chiste interminable. Y se podía pasar 20 minutos para que te pasaras el mayor tiempo posible esperando el final, con el que se suponía que acabarías muriéndote de risa. Y todos nosotros estábamos expectantes, pero al final resultaba que no tenía gracia, pero él se empezaba a partir de risa. Y al momento todos se reían con él y acababan sintiéndose mucho más relajados. Para Newman ha sido muy importante mantener vivo su joven espíritu a lo largo de los años. Veo que voy más despacio en muchas cosas. Cuando corro o hago ejercicios aeróbicos, pero da gusto sentirte que estás en forma en otras cosas y conseguir mantenerte como siempre. Descubrió los coches de carreras en 1968 durante el rodaje de la película 500 millas y pocos años después, a los 47, cuando muchos pilotos se retiran, empezó a prepararse para competir a nivel profesional. Empezó de forma muy seria, sin cometer imprudencias. No en plan cowboy, sino de forma muy metódica. Supongo que de igual forma que cuando empezó a actuar. Paul es un hombre muy inquieto y solía tener los nervios siempre de punta. Las carreras le sirvieron para canalizar toda esa inquietud hacia algo concreto.
Es algo muy primitivo y también de alto riesgo, pero precisamente todo eso le atrae a Paul. Para mí ha sido una catarsis maravillosa encontrar algo que no tiene nada que ver con el cine. Además, los coches son algo verdaderamente emocionante. Yo creía que cuando te hacías viejo ibas más despacio, pero ahora cuanto más viejo me hago, voy cada vez más rápido. Newman empezó a competir profesionalmente en 1977, conduciendo a más de 240 kilómetros por hora. A pesar del peligro de la competición, la tragedia le sobrevino de donde menos esperaba. En 1978, su hijo Scott, de su matrimonio con Jackie Witt, murió de una sobredosis de drogas tras llevar mucho tiempo enganchado. Paul es una persona muy reservada y no habla de los problemas que haya tenido con sus hijos o con quien sea. Yo conocía muy bien a Scott desde que nació y era un joven magnífico, pero nunca consiguió encontrarse a sí mismo. Intentó ser actor como su padre y creo que Paul no supo cómo tratarle, y eso hizo mella en Scott. Esto supuso una pérdida muy grande en su vida. Aunque raramente hablaba en público de la relación con su hijo, Newman, siempre autocrítico, confesó haberlo descuidado. Poco después de la muerte de su hijo, estableció la Fundación Scott Newman para ayudar a luchar contra el abuso de drogas. Fue el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de Paul, la de recaudar fondos para causas benéficas. No tiene interés en volver a ver su cara en ninguna parte. Pero sabe que si aparece en esa botella de condimento para ensalada, puede conseguir que la gente la compre y colabore para una causa benéfica. La línea de productos alimenticios Newman Sound, cuyos beneficios son para causas benéficas, empezó en 1982 por una de sus pasiones. Newman siempre había hecho su propio aderezo para la ensalada y daba un poco de vergüenza porque cuando íbamos a un restaurante le decía al maître: voy a tomar esta ensalada, pero ¿me deja que la aderece yo? Pero la verdad es que la preparaba muy bien y empezó a hacerla para que se la llevaran sus hijos al colegio. Entonces, en unas navidades, se le ocurrió prepararla para repartirla entre sus amigos y lo pasamos muy bien haciendo tinajas enteras de este potingue. Y como no sobró, Paul dijo: ¿por qué no intentamos venderlo? Y tuvo un éxito fulminante. No lo habíamos planeado. Hotzer y yo somos los peores hombres de negocios que pueda haber. En realidad, no sé cómo es que se está vendiendo. The blend of corn that we have used will always be a mystery, but everything is natural to ward off flu and dysentery. Este producto es como Paul Newman. En el exterior la botella es antigua y graciosa, pero dentro lleva un alimento muy importante. Así es él, por fuera antiguo, pero por dentro muy valioso. En el año 2000, Newman había conseguido aportar ya más de 100 millones de euros con los beneficios de sus productos a organizaciones de caridad de todo el mundo, además de realizar campamentos de verano para niños con cáncer. Tanto su padre como su madre murieron de cáncer, además de otros miembros de su familia. Y creo que para él esto es una forma de compensar el dolor por las personas que ha perdido. I mean, you may be a captain and all that. You don't impress me so hot. You're so tough, come on outside. Soldier, are you just plain crazy? Maybe I am crazy with being sick and tired of this creep joint, but at least I ain't yellow. Cuando estás empezando, estás aprendiendo tu trabajo y todo te parece muy difícil. Y como te ha resultado complicado y te ha costado mucho, te imaginas que debe ser bueno. Pero cuando miras hacia atrás, lo que has hecho te parece que no está bien terminado. Y solo se ve el esfuerzo de hacerlo. Sin embargo, ahora, todo te resulta más fácil. Pero precisamente por eso, no le puedo dar mucho crédito a lo que hago. A mediados de los 80, interesado en explorar su madurez como hombre y como actor, Paul Newman trabajó junto al director Martin Scorsese para encarnar de nuevo a su personaje Eddie de El Buscavidas. La idea era mostrar que Eddie, para poder sobrevivir en los últimos 25 años, se había convertido en todo lo que odiaba desde la primera película. Intrigado por las maquinaciones de su anterior personaje, en 1986 aparece junto a la estrella emergente Tom Cruise en El color del dinero.
No sé quién es Eddie Felson. Es muy complicado, maquiavélico. Estafa a la gente, la manipula y llegado a un momento se da cuenta de que también se está manipulando a sí mismo. Newman siempre se ha visto atraído por personajes que le hacen salirse de sí mismo, aunque esta vez el viejo Eddie y el viejo Newman tenían muchas cosas en común. Obviamente, debe haber algo muy personal dentro de ese personaje que estoy ansioso por conocer y que nunca he llegado a conocer en mi propia vida. Volver a sentir la pasión. La reanudación de la pasión. La reanudación del compromiso. La reanudación de lo salvaje y de lo competitivo. Y esas cosas son las que me rondan ahora en la vida. Cuando se te pasa la plenitud de tus capacidades físicas y mentales, por lo menos intentas conservar cierto buen gusto. A los 61 años consigue su primer Oscar con la interpretación de Eddie, tras 5 nominaciones. En 1994, con Ni un pelo de tonto, sigue su exploración de la vejez. Su personaje, Sully, es un arisco obrero que encuentra la paz junto a su familia. Se puede ver una línea casi recta que va desde los antihéroes de su primera época a estos. Aquí sigue intentando aprender a ser un ser humano decente, todavía egoísta y con muchos defectos. Y aún así, todavía no resulta atractivo. Aunque tenía 69 años cuando hizo Ni un pelo de tonto, la ética de trabajo de Paul Newman no había cambiado. Rodamos una escena en una tormenta de nieve y tuvo que trabajar desnudo con calcetines a 6 grados bajo cero. No se veía nada por la nieve, pero él nunca se quejaba. No le oí quejarse ni una sola vez. Es un hombre que cuando ha envejecido no ha creído necesario intentar aparentar ser joven o interpretar papeles que correspondan realmente a hombres de 40 años. Él es lo que es. Como con todo lo demás, ha conseguido llevarlo estupendamente bien. No intenta ocultarlo ni tampoco evitarlo. Sería muy fácil teñirse el pelo o hacerse la cirugía estética. Sería muy fácil para él, pero no lo hace, porque se las arregla con lo que tiene y lo hace por honestidad. Newman ha seguido compitiendo en carreras después de cumplir los 70, y sus más de 40 años de matrimonio con Joan Woodward son ya una leyenda en Hollywood. Da una sensación de paz que he visto en muy poca gente y, por supuesto, en muy pocos actores. Se ha vuelto más minucioso, más meticuloso, más refinado. Se ha vuelto mejor actor con el paso del tiempo. Y a pesar de todo, Newman sigue siendo el hombre reservado cuyo espíritu independiente sigue vivo y en buena forma. De todas las cartas que conservo de él, en los 50 siempre tenía una línea que decía: está ahí, ¿qué va a ser de nosotros cuando seamos dos viejos que miran hacia atrás? ¿Qué es lo que diremos? Pues entonces miraba más hacia atrás de lo que lo hace ahora, porque ahora solo le importa lo que está haciendo en este momento. Su vida es simplemente asombrosa. You're gonna get used to wearing them chains after a while, Luke. You never stop listening to them clinking. Wish you'd stop being so good to me, Captain. Never! Never! Luke es un tipo que no encaja en ningún sitio y lucha contra el sistema solo porque es un sistema. What we've got here is failure to communicate. Su verdadera forma de ser es la de no abandonar nunca y no perder nunca la esperanza. Y eso es lo que todos los hombres admiran de él. Al principio cae mal, pero una vez que demuestra que no se va a rendir nunca y que antes vas a tener que matarle, se convierte en un mito para estos chicos. Se convierte en su héroe. La valiente lucha de su personaje Luke contra la autoridad le llegó al corazón a Paul Newman.
La actitud de Paul en la película era la misma que mantenía en la vida, en las acciones que tomaba y en todas las cosas que hizo como persona. En su carrera influía el hecho de que era una persona que estaba siempre en pie de guerra contra los poderes superiores. Era algo en lo que creía como actor y en lo que creía también como persona. I wonder if you see yourself as an anti-establishment figure. No, I just think that comes out of common sense. La obsesión de Paul Newman ha sido siempre encarnar a los perdedores. 15 años después de La leyenda del indomable, recibió los aplausos de la crítica por su interpretación de un antihéroe en la película de 1982, Veredicto Final. His name is Frank Galvin. 4 cases in the last 3 years, he's lost them all. This man's scared to death to go to court. Se trata de un borracho perdido que en ese momento de su vida encuentra una forma de salvarse a sí mismo. Newman interpreta a un abogado alcohólico, Frank Galvin, que defiende a una mujer pobre que ha sido injuriada por la poderosa diócesis católica de Boston. Court exists to give him a chance at justice. And is that what you're going to do? Maybe I can do something right. Fuera de la pantalla, Paul Newman siempre se ha puesto del lado de los débiles y se identifica perfectamente con la lucha de Galvin por hacer justicia. Creo que al final de Veredicto Final, cuando habla con el jurado, Paul Newman dice muchas cosas que siente él mismo. Vi un montón de Hay estrellas del cine y estrellas del cine, y luego además está Paul Newman. Es el actor más estadounidense de Estados Unidos. Tiene una cara portentosa. Es guapo y encantador y muy trabajador. Su masculinidad resulta especial y también su inteligencia. Cuando está en su mejor momento, se transforma totalmente en sus personajes. Pushing the court 5 days early. I lose my star witness and I can't get a continuance and I don't care. I'm going up there, I'm going to try it, I'm going to let the jury decide. A lo largo de una carrera que abarca más de 50 años y más de 60 películas, desde el joven sexy hasta el sofisticado canoso, Paul Newman es la imagen de la personalidad del hombre norteamericano, tanto dentro de la pantalla como fuera de ella. Puede interpretar al malo de la película, pero siempre con un lado encantador. Fuera de la pantalla, sus valores éticos le separan notablemente del resto. ¿Quién compraría acciones de una compañía que regalara todo su dinero? Paul probablemente haya vivido la vida más honorable de todos los que ha habido dentro de nuestra profesión. Y su matrimonio con Joan Woodward es legendario. Paul no es capaz de mantener la atención en una misma cosa más de 2 segundos. Y creo que Joan le ayuda a centrarse y así consigue recordarle lo que había empezado a decir cuando empezó la frase. Un hombre que guarda celosamente su vida privada y se mantiene alejado de los cotilleos de Hollywood. Paul Newman ha sido siempre una persona independiente. Ha sido una especie de modelo a imitar porque siempre ha hecho lo que ha querido. No se fía de las apariencias. Lo que más me llega es cuando se me acerca alguien a decirme, quítate las gafas de sol para que podamos ver tus ojos azules. Creo que no hay una forma más rápida de hacer que te sientas como un cacho de carne. Aunque el público se quede prendado del físico de Newman, hay algo más en él que no se capta a simple vista. Resulta engañoso porque si te fijas más allá de sus ojos azules empiezas a ver muchas cosas detrás de ellos. Tiene algo que es bastante visible y que es como un aire de tristeza, de estar solo, perdido. Siempre ha dado la impresión de ser el gran chico norteamericano, la estrella del cine. Pero también se puede sentir su lucha interior por tener éxito como ser humano ante sus propios ojos. Para ser un actor que se pudiera haber dedicado a vivir de su físico, la pasión de Paul Newman por personajes complejos y con defectos le ha convertido en una leyenda del cine. Desde que empezó su carrera profesional en una tienda de deportes de Ohio hasta llegar al límite del peligro, ha experimentado las mieles del éxito como actor y también el infierno de un padre que pierde a su hijo. Con una ética de trabajo que ya no está de moda y un espíritu tenaz, ha luchado a solas por conservar su intimidad y su integridad, enfrentándose a la máquina de Hollywood, y ha conseguido ser una estrella del cine y mantener el sentido común en su vida privada sin necesidad de dejar de ser él mismo.
Por ello, no sorprende que Paul Newman se vea atraído y al mismo tiempo haya conseguido sus mejores interpretaciones con personajes que reflejan su mismo espíritu políticamente incorrecto. Su encarnación del preso rebelde en la película de 1967 La leyenda del indomable refleja a la perfección la actitud desafiante del propio Paul Newman. Era el tipo pequeño. Intenta defenderse contra las cosas hechas por la fuerza.